Buenas noches, mi nombre es Emo Quijo, grupo 1503, Servicio Administración, Técnico Profesional en Administración y Salud Pública. El contrato de trabajo. El fundamento de una relación laboral transparente donde se establecen derechos y responsabilidades para el éxito mutuo. El contrato de trabajo en Colombia es un acuerdo entre un empleador y un trabajador, en el cual se establecen las condiciones bajo las cuales se prestará un servicio a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo se divide en contrato término fijo, indefinido y labor. Indefinido tiene una duración específica y se renueva automáticamente. Ese es el trabajo a término fijo. El trabajo a término o contrato a término indefinido no tiene una fecha de finalización y se mantiene vigente hasta que alguna de las dos partes decida terminar. Y el contrato por obra o labor se establece para la realización de una obra específica. Y tenemos también el contrato de aprendizaje, que está dirigido a jóvenes en formación, combinando la formación académica con la parte laboral. Para que este sea un contrato de trabajo, tiene que tener algunos elementos. Estos elementos son una jornada laboral, que actualmente son 8 horas en Colombia, 48 en la semana. Tiene que haber un salario, una paga económica, y tiene que tener unas funciones específicas del trabajador. La jornada laboral se divide en jornada, tenemos la jornada ordinaria, tenemos la jornada extraordinaria, la jornada nocturna y tenemos la jornada parcial. La jornada ordinaria es la que son 48 horas semanales en un máximo de 8 horas diarias. La jornada extraordinaria es en la que el trabajador excede la jornada ordinaria, o sea, más de las 8 horas. Y ya se empieza a hablar de horas extras, las cuales deben ser remuneradas por un recargo. Em, por ejemplo, las horas extras diurnas eh, se liquidan o se pagan sobre un 25%. Tenemos la jornada nocturna, que se considera jornada nocturna actualmente entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Y esa jornada nocturna también incluye, o cuando es hora extra nocturna, se tiene que pagar con un recargo del 35%. Y por último tenemos la jornada parcial. Esa jornada parcial es aquella que no alcanza las 48 horas semanales, sino que los trabajadores tienen derecho a o trabajan en un tiempo proporcional y tienen derecho a que se les pague ese tiempo proporcional. Tenemos la terminación terminación contrato de trabajo. Se puede terminar un contrato de trabajo por mutuo acuerdo, que las partes digan no continuamos y se haga esta liquidación por la finalización del contrato, sobre todo cuando estos contratos son a término fijo o hora labor, se finalizan eh, porque ya se cumplió el tiempo de esa obra o labor o porque se pactó a un año o menos de un año o más de un año y se finaliza ese contrato. Por la renuncia del trabajador, por un despido justificado cuando el trabajador no cumple con lo pactado en el contrato laboral y despido sin justa causa, de pronto por la liquidación de la empresa, de pronto por el traslado de la empresa y que el trabajador no pueda
desplazarse hacia la ciudad. Entonces, se hace este despido por o sin justa causa. Clases de salario. Tenemos un salario fijo, un salario variable, un salario en especie y tenemos un salario integral y salario por obra. El salario fijo es el que nosotros conocemos comúnmente como el salario mínimo legal vigente, que actualmente en Colombia es de 1.300.000 pesos. Tenemos un salario variable que incluye componentes que pueden ser cambiantes mensualmente, como por ejemplo las comisiones, las bonificaciones por desempeño. Tenemos un salario en especie, que es cuando no solamente se refiere a un pago monetario, sino que adicional se le da al empleado vivienda, alimentación, vehículos, que también se consideran parte de este salario, se incluyen como parte del salario. También tenemos el salario integral, que ese salario es cuando se incluyen las prestaciones sociales y beneficios en un solo valor, en un solo monto. Y, por ejemplo, se incluyen ahí las primas, las cesantías, las vacaciones, y esto sobre todo aplica para aquellos empleados que ganan más de 10 millones eh, mensuales o 10 millones de salarios mínimos. Y por último tenemos el salario por obra o labor, que este salario por obra o labor es el salario que se le paga a una persona por el tiempo en que dure el trabajo que la persona vaya a desarrollar. Tenemos las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales las conocemos, que son la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías y las vacaciones. La prima de servicios se divide un salario mínimo legal vigente en 2 pagos al año, que se realizan a mediados de junio y a finales de diciembre. Tenemos las cesantías, que es un salario mínimo legal vigente que se consigna antes del 20 de febrero en el fondo de cesantías que el empleador haya elegido. Tenemos los intereses de cesantías que se cancelan en el mes de enero y se cancela directamente a el empleado y es el 1% que se liquida sobre las cesantías del empleado. Y tenemos las vacaciones. Todo empleado tiene derecho a 15 días de vacaciones, las cuales se las puede tomar el empleado una vez haya cumplido un año. Por cada año de trabajo del empleado se le dan 15 días de vacaciones. Hay veces esas vacaciones eh, pueden ser mitad que las tome el empleado, que salga a descansar, y mitad hay veces se las cancela. La apropiación es como un ahorro que se realiza o un ahorro que hace mensualmente la empresa para que se pague el porcentaje que les corresponde a ellos. Los aportes de salud que paga un empleado es del 4% y el empleador es del 12.5% para un total del 16.5%. Ese 12.5% es el que el empleado lo lleva a una cuenta, la cual la paga al mes. Lo mismo ocurre con los aportes en pensión y y los riesgos laborales. Las cajas de compensación, como Confavoi aquí en Boyacá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un 4%, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, 0. Las tarifas en pensión y en salud, como les comenta, corresponden a los pagos de la siguiente proporción. En salud, el empleador es el 8.5%, no el 12 como había dicho, discúlpeme. El trabajador el 4 para un total del 12.5%. En pensión, el empleador
La empresa asume el 12% y el trabajador el 4% para un total del 16% sobre el valor de salarios y también sobre el valor de horas extras. Y si el empleado tiene derecho al subsidio de transporte, se liquida sobre ese total de la suma de esos tres: salario, horas extras y subsidio de transporte, se liquida la salud y la pensión y la ARL. La ARL es el porcentaje de aportes en riesgos laborales que paga un empleado por el riesgo que ese empleado esté corriendo en la empresa. Esa ARL depende del riesgo con el cual o al cual esté expuesto el empleado. Hablamos que para las personas que trabajan en oficinas, administrativos, en centros educativos y restaurantes, se liquida ese riesgo de la ARL sobre un 0,522%. La apropiación es el ahorro que hace la empresa mensualmente o quincenalmente, según cómo se liquide la nómina del empleado. Ellos lo pagan a final de mes y cada vez que se realiza ese pago, ellos lo llevan a una cuenta donde después hacen esa consignación en el tiempo que les corresponde. Las indemnizaciones. O un empleado se le puede indemnizar, se le puede pagar el valor por indemnización por un despido sin justa causa, por terminación del contrato por mutuo acuerdo, por despido injustificado de un trabajador o por accidente de trabajo. Allí se liquida a través de una indemnización si, por ejemplo, el contrato era un término fijo y se liquidó ese contrato, se llevó a final ese contrato por alguna de las causales ya mencionadas. Se indemniza al empleado. Las tablas de horas extras y recargos en el 2024. Las horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos se liquidan de acuerdo a un porcentaje. Si el empleado realiza horas extras diurnas, se liquida sobre el 25%. Si realiza trabajos en horario extra nocturno, sobre el 75%. Trabajo extra diurno, dominical y festivo, se toma el 100%. Trabajo extra nocturno en domingos y festivos, se liquida sobre esa hora, sobre el 150%. Trabajo nocturno, 35%. Trabajo dominical y festivo, 75%. Y trabajo nocturno en dominical y festivo, el 110%. Gracias.